Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 11. Solo vamos a leer 2 versículos de Primera a los Corintios, y quisiera que leéramos también el capítulo 3, versículo 16 del libro de Génesis, pero después de haber leído estos 2 versículos, para que podamos desarrollar un poco más amplio el estudio de esta noche. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Me dicen amén cuando lo tengan. Anthony, ayudarle a Eduardito a buscar Primera de Corintios, después de en el Nuevo Testamento, después de Mateo, luego está el libro de los Hechos, luego Romanos, y ahí está Primera de Corintios. Luego está los Hechos, luego el libro de los Romanos, y luego ahí está Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 2 al 3. Versículo 2 y 3. Leemos la palabra del Señor. Dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Génesis 3, versículo 16. Dice la palabra ahí: A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Bien, gloria a Dios. Bien, venimos estudiando algunas porciones importantes del libro de los Corintios, y hemos llegado a una parte en la cual el apóstol Pablo, en la carta esta de los Corintios, empieza a tratar algunos asuntos de orden dentro de la iglesia. Es decir, que la iglesia de los Corintios tenía la característica que en sus congregaciones, y vamos a verlo más adelante todavía, cuando ellos se reunían en sus congregaciones, en sus cultos o en sus reuniones, tenían desorden. Había ciertos desórdenes los cuales el apóstol tenía que arreglar. Porque, bueno, nosotros más que nada, en la iglesia del Salvador, la iglesia evangélica, hablamos bastante del orden de la iglesia. Porque nosotros decimos y traemos el texto bíblico que dice que Dios es un Dios de orden. Y eso lo podemos ver no solo en la Biblia, sino que lo podemos ver en la misma creación. En la creación tenemos un orden de cosas. O sea, nada está desordenado. Que esa es una de las partes en las cuales la Biblia y la creación contradicen a aquellos que creen en que no existe Dios y que las cosas existieron de una explosión cualquiera y que eso formó todas las cosas. Porque básicamente se comprueba científicamente que ante una explosión todo queda desordenado. Mas la creación no está desordenada, la creación tiene un orden. ¿Va? Yo nunca he visto un pájaro nadando, ¿va? Ni he visto un pez volando. O sea, todo tiene un orden, un pez en el agua, el pájaro en el aire, un cuadrúpedo caminando en sus 4 patas, ¿va? Y sobre la tierra, nunca los he visto nadando sobre el agua o algo por el estilo, ¿verdad? Y no les han enseñado. Entonces, lo que quiero enfatizar es eso, que aún la misma creación de Dios habla de un orden. Nosotros, nuestro cuerpo es un orden.
Porque si hubiéramos sido creación de una explosión, entonces dígame por qué no alguien tiene el ojo en el pie. Y no me refiero al ojo que dicen, este es el ojo del pie, no me refiero a él. Ni nunca he visto yo a alguien que los dientes le salgan en los dedos. Los dientes salen en la boca. Y eso habla de que el mismo cuerpo tiene un orden de cosas, ¿verdad? Es raro aquel que le jalen los cabellos por otro lado, ¿verdad? Que no sea donde deben de salir, ¿verdad? Entonces, el cuerpo está ordenado, la creación está ordenada. Entonces, todo cuanto Dios ha creado tiene un orden. El mismo matrimonio tiene un orden. La iglesia tiene un orden. Entonces, parecía que en la iglesia de los Corintios había desórdenes. Y comienza con esto, porque aquí en el capítulo 11, es donde él empieza a tratar las cuestiones de los desórdenes que había dentro de la iglesia. Y ya vamos a ver más adelante que los desórdenes llegaban que hasta se emborrachaban en los cultos. Se llegaban a emborrachar, y cuando llegaban a tomar la cena del Señor, no es la cena que nosotros conocemos, ¿verdad? Que un pedacito de pan, un poquito de jugo de uva o de soda. No, ellos era gula, era comer hasta reventar y hasta se emborrachaban. Y otros hermanitos se quedaban con hambre porque no tenían que comer. Entonces, tal eran los desórdenes que cuando había profecía, todos querían profetizar. Y todos querían levantarse, a manera que los cultos no duraban 1 hora, ¿verdad? Ni 2 horas. Los cultos, yo lo he llegado a ver así. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún culto de los llamados de la fe en Jesús, pues algo parecido era así. Porque los de la fe en Jesús son así. Si de repente están cantando alabanzas y dijo, va hermano, gloria a Dios, ya canté las alabanzas que yo quería cantar, se levanta otro y empiezan a cantar otra vez. Y luego otro también, si tiene ganas de... Y así, a veces hasta que cantaron todos y a veces hasta se repiten. Entonces pueden pasar 2, 3 horas cantando. Y después de eso, si alguno dice, hermano, yo quiero... tengo un mensaje y empieza a predicar. Y predicó 1 hora y media si él quiere. Y luego se levanta otro, yo también tengo un mensaje. Y así pueden pasar. Entonces, los cultos para ellos no tienen tiempo. Ellos pueden pasar toda la noche. Eso es un desorden. En la iglesia de los Corintios, tal vez no pasaba de que todos querían predicar o que todos querían cantar, no, pero todos querían profetizar. Todos querían hablar en lengua y que todos los escucharan. Imagínense toda 1 hora oyendo profecía. 1 hora oyendo hablar en lenguas. O sea, el desorden había de tal manera que cada quien quería hacer lo que le parecía hacer. Y entonces Pablo es donde comienza aquí a tocar las cosas. Y comienza desde el orden divino, porque todo cuanto existe tiene su sustento en Dios. Es decir, la rueda de la creación funciona porque está sostenida por Dios. En los griegos ellos creían en el pasado que el mundo se mantenía en una posición en el espacio porque había un dios llamado Atlas que lo sostenía en su lomo. Y mantenía el mundo aquí en su lomo y ahí estaba el mundo dando vueltas sobre su lomo. Y por eso la tierra no se caía en el vacío del espacio, decían los griegos. Exacto, es la idea. Por eso nosotros ahora le llamamos a un grupo de mapas del mundo el Atlas. El Atlas, de ahí viene la palabra Atlas. Pero la Biblia nos enseña que no hay un tal Atlas sosteniendo al mundo, sino que lo que sostiene al mundo y a toda la creación, hablando a todo el universo, es el poder de Dios. Marce dice, la gravedad, es cierto, científicamente llamada la gravedad, pero ¿sabe algo interesante? Que ni los científicos saben qué es la gravedad. O sea, ¿cuál es la energía de esa gravedad? Saben que existe la gravedad porque él le dice, lance una piedra para arriba y va a ver que cae. Eso es la gravedad, sí. Pero ¿qué está generando esa cuestión? Porque esa gravedad existe aquí y existe en todos los planetas. Y porque esa gravedad mantiene a los planetas sostenidos en el espacio. Porque esa enorme masa pesada no cae en el espacio, sino que se mantiene y la mantiene girando. Eso no pueden explicarlo. No hay una explicación de dónde procede ese poder, esa energía que mantiene al universo girando. Eso es lo que la Biblia llama que es el poder de Dios, que mantiene a todo el universo. Nosotros
subsistimos, dice la Biblia, por el poder de Dios. Porque miren, si tenemos oxígeno es porque Dios permite que la creación produzca el oxígeno. Si nuestro corazón se mantiene palpitando es porque Dios permite que se mantenga así. Pregúntese eso. ¿Por qué el corazón palpita? ¿Ah? Yo le puedo explicar el principio de una bomba que es parecida al corazón. Pero yo le voy a decir esto. Cualquier bomba necesita una fuerza mecánica o eléctrica que la mueva. ¿Pero qué mueve el corazón? Yo no le veo cables para decir que es eléctrico. Ni tampoco le veo una polea para decir que es mecánica la función que está haciendo. ¿Qué hace que el corazón esté ahí? ¿Saben que es el único órgano en toda nuestra vida que no para? Desde que nos gestamos en el vientre de nuestra madre hasta el día en que morimos, ese órgano está trabajando, día y noche. Nosotros estamos dormidos y él está bombeando. Nosotros estamos jugando y él está bombeando. Nosotros comemos y él está bombeando. Y él nunca para. Pero ¿qué hace que ese corazón mantenga así? Otra vez, el poder de Dios. Entonces, todo está sujeto a Dios. Todo lo que existe, toda la rueda de la creación, funciona porque el poder de Dios lo mantiene ahí. Entonces, todo cuanto existe depende de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Por ahí comienza el apóstol. Dice que la cabeza de Cristo es Dios. Y lo voy a poner en el orden porque lo vamos a ver ahí contrario. Fíjense cómo él comienza, para que no nos perdamos. Cómo él comienza en el versículo 2. Dios te bendiga, Jonah. Él dice, os alabo, eso significa los felicito. Les felicito, ¿por qué? Hermanos, porque en todo se acuerdan de mí. En otras palabras, porque en todo lo que yo les he dicho, se están acordando. Es decir, los corintios eran así, decían, ante esta situación, ¿qué decía el apóstol? Decía, esto decía alguien. Decía Pablo, eso está bien. Que se acuerden de todo lo que yo les enseñé cuando yo estuve con ustedes. Que es lo mismo que estamos haciendo acá, por medio de la palabra de Dios. Que estamos trayendo a memoria lo que el apóstol enseñó por medio del Espíritu Santo. Entonces él les dice, les felicito. Cuando uno de nosotros, ante una circunstancia de la vida, venimos y decimos, ¿qué dice la Biblia? Dios también dice, te felicito. Te felicito porque te estás acordando y estás buscando lo que yo les he enseñado por medio de mi palabra. Por eso a veces los cristianos tenemos esto, que decimos, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Deberíamos de traer eso a recordar. Entonces el apóstol los felicita, dice, porque se acuerdan en todo de mí y retenéis, les dice, las instrucciones como se las entregué. Es decir, algunos traducen las enseñanzas, en la Biblia católica traduce las tradiciones. Pero ¿qué son esas enseñanzas? ¿Qué son esas tradiciones o esas instrucciones? Era la forma en que les había enseñado cómo debían de comportarse. Por ejemplo, aquí nosotros les enseñamos algo a ustedes. Yo les digo, seamos reverentes al Señor. Quitémonos la gorra ante la presencia de Dios. Aquí más adelante habla de que es deshonrar al Señor, es avergonzar al Señor, estar nosotros orando y en profecía delante de Dios con una gorra puesta, cubriéndonos la cabeza. Porque los cristianos, hombres, no nos cubrimos la cabeza. Mas ahí enseña que la mujer le es honroso cubrirse la cabeza. En ese sentido. Y esa es una tradición, o esa es una enseñanza, que nosotros la seguimos manteniendo. Ahí da las explicaciones, no me voy a meter mucho en ello. Ahora, viene el apóstol y dice, los felicito por eso, porque mantienen eso. Así debemos de ser nosotros. Ustedes aquí han aprendido algo. Los días sábados que han venido han aprendido algo, los días miércoles que han venido han aprendido algo. Reténganlo. Practíquenlo y vívanlo. Porque eso que han aprendido, ustedes un día se lo van a enseñar a sus hijos y sus hijos van a llegar a ser mejores que ustedes o como ustedes. De eso se trata, enseñar a los hijos, ¿sabe? Si un padre es oficioso, ¿verdad?, y se ocupa de las cosas de la casa, hablando de que repara lo que se ha arruinado,
¿Cómo aprende el hijo? De esa manera. Pero si el padre es un haragán que puede ver que sin vidrios la casa, la puerta que ya ni sirve la chapa, y el papá es así, ¿cómo cree que va a ser ese hijo? Igual va a ser. Él va a estar viendo que goteras por todos lados y con 10 guacales en la cama y durmiendo ahí todo cruzado. Así va a aprender. Entonces, igual en la fe, aprendemos por lo que nos enseñan en las instrucciones que tenemos. Nos enseñan de esa manera. Y son cosas buenas. Y esas son las que deberíamos de aprender y mantener. ¿Cuántas veces yo les he dicho aquí, adoremos al Señor? Si no nos podemos la alabanza, por lo menos aplaudamos. ¿Ah? Y si sabemos la alabanza, cantémosla. Porque eso es lo agradable, eso es lo correcto delante de Dios. Ahora, ahí donde entra el apóstol y nos habla del tema de hoy, del orden de Dios. Y el apóstol comienza diciendo en el versículo 3, pero quiero que sepáis. O sea, ya los felicitó. ¿Por qué? Porque se acuerdan de él en todo lo que les enseñó y mantienen lo que les enseñó. Pero quiero que sepan. O sea, ya les felicitó por ciertas cosas buenas. Pero ahora viene lo malo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa eso, que Cristo es la cabeza de todo varón? ¿Qué es la cabeza en nuestro cuerpo? ¿Ah? No, la cabeza no es un órgano. La cabeza es un miembro principal. Nadie vive sin la cabeza. No, eso solo son las leyendas y los cuentos, ¿va?, del hombre sin cabeza. No, la cabeza es un miembro principal. ¿Pero qué es la cabeza en el cuerpo? La cabeza es el control principal. La cabeza es la dirección. La cabeza es donde se planea todo. La cabeza es la que dirige a todos los otros miembros. ¿Sí o no? Vea, que no en balde Dios nos puso el cerebro aquí arriba. Si Dios hubiera querido que viviéramos por nuestras emociones, entonces el cerebro nos lo hubiera puesto aquí con el corazón. Pero vea, nos puso el corazón acá y aquí nos puso el cerebro. ¿Qué debe de mandar en el ser humano? La razón, el raciocinio. Por eso yo no acepto cuando hay jóvenes que dicen, haz lo que te diga tu corazón. ¡Qué error! La Biblia dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo va a conocer? Dice. Solamente tú, Jehová. O sea que el único que puede entender al corazón es Dios. Ni nosotros, es que es mi corazón, yo lo voy a entender. No, aunque sea el tuyo, no lo vas a entender. El único que lo entiende es Dios. Y por eso Dios dice, tú pensá acá. Actúa con raciocinio, con entendimiento. Y los sentimientos deja que yo los arreglo. Pero le digo, a mí me da risa y me da cólera a la vez que digan, haga lo que el corazón le dicte. Y si el corazón le está diciendo, ¿te gusta la vecina aunque tenés la tuya? Eso es pecado. Ahora, la cabeza es la dirección, es la que piensa, es la que dirige. La cabeza es que si no está la cabeza, nada funciona. ¿Sí o no? Ya dijimos, pierda la cabeza y vea si puede caminar. No, ¿verdad? Estaría muerto. Pierda la cabeza, ¿va a poder existir en este mundo? No. Eso es la cabeza. Entonces, cuando la Biblia dice, Cristo es la cabeza del varón, ¿qué está diciendo? Que el varón de Dios sin Cristo es como nada. Una iglesia sin Cristo no es iglesia. Un cristiano sin Cristo no es cristiano. Un creyente que no se sujeta a Cristo Jesús no es creyente.
Porque es como un cuerpo sin cabeza. No puede existir. No tiene dirección. No tiene meta. No piensa. Podrá tener sentimientos, pero no pensará. Ni siquiera puede ver. Ni siquiera se puede expresar delante de Dios. Ni siquiera es capaz de oír. Porque vea, 4 de los 5 sentidos que Dios nos dio, ¿dónde están? ¿Verdad? No están en el pecho, ¿verdad? Ni en el corazón, ¿verdad? Yo no he visto oídos en el corazón, ni ojos en el corazón, ¿verdad? Fíjese, aquí nos puso los oídos, mira arriba, ¿verdad? Aquí nos puso los ojos, mire. Aquí nos puso el olfato. Y aquí nos puso la boca. ¿En dónde? En el miembro que llamamos cabeza. Solo el tacto nos los puso por todos lados. Porque yo puedo tocar con los pies, con la rodilla, con los codos, con el hombro, con los dedos. Pero de ahí los otros 4, ¿dónde están? Fíjense. Entonces, ¿qué es el varón sin Cristo? No es nada. En otras palabras, un varón sin Cristo no entiende la Biblia. No es capaz de oír la voz de Dios. No es capaz ni de hablarle a Dios. Porque está descabezado. Pero otra cosa. Si dijimos que la cabeza es la dirección, ¿quién es el que le da la dirección al varón? Cristo, ¿verdad? Cristo nos da la dirección. Y eso hablando dentro de la iglesia y dentro de la vida matrimonial. ¿Por qué le digo esto? Porque esto está enlazado. Leímos Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿verdad? Y ahí la segunda parte es lo que me interesa. Cuando dice el Señor, le dice a la mujer, tu deseo, le dice, será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Enseñorear es lo mismo cuando nosotros le decimos a Jesús, Señor. Es más, la Biblia enseña que Sara, la esposa de Abraham, le decía a él, mi Señor, le decía. Así le decía. Hoy es raro que una mujer le diga así a un hombre. Se levantan las dignas ahí, y que este hombre la tiene esclava y sujeta, y que hay que libertarlas a mujer, y capaz levantan toda una gran bulla en los medios de comunicación. Pero vea cuál es la orden de la Biblia, la orden de Dios. Es que la mujer se sujete a su marido. Pero así como la mujer se sujeta al marido, dice el hombre se sujete a Cristo como su cabeza. Cuando un creyente vive su vida como se le da la gana, Cristo no es su cabeza. Cuando un creyente vive la vida como a mejor le parece a él o a ella, Cristo no es su cabeza. No tiene cabeza. La vida cristiana es una vida de sujeción al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces les he dicho yo que para toda decisión deberían de pedirle a Dios la dirección? ¿Cuántas veces? De eso se trata. Y fíjense, en esto de hacer la obra de Dios es cuando más lo debemos de hacer. Porque le debo de pedir a Dios dirección. Señor, quisiera hacer esto, ¿qué dices tú? Lo hago. A veces Dios da el aval y a veces dice no. O sea, hacer la obra de Dios no es, lo que le parezca al hermano Jorge hacer, van a hacer. No. Es lo que Dios dice que hay que hacer. En todo. En todo. Dios es el que da la dirección. Porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro general. Y por Él debemos de avanzar y por Él nos detenemos. Es lo que Él enseñó en el Antiguo Testamento con la nube y aquella columna de fuego. Que dice que el pueblo caminaba cuando caminaba la nube. Caminaban por la noche cuando la columna de fuego caminaba. Y se detenían donde ella se detenía. Así es la vida del creyente. ¿Cómo van ustedes?
¿Caminan cuando Dios les dice que caminen? ¿O caminan cuando a ustedes les da la gana? ¿Se detienen cuando Dios les dice que se detengan o se detienen a donde usted les da la gana? Hay una predicación del predicador de jóvenes, Dante Gebel, que me encanta, porque él alude a esto, a ese viaje bajo la nube y siguiendo a la columna de fuego por la noche. Y ustedes saben cómo es el estilo de predicación de él, de que él es como narrativa, un monólogo, tipo una historia tomada de la Biblia, y él la trae a nuestro tiempo, a nuestra contemporaneidad. O sea, la hace semejante a un tiempo parecido al de nosotros. Y él cuenta eso de una familia, de un par de familias que iban viajando junto al pueblo de Israel. Pero hay una familia que, aunque ya estaban aburridos, ¿verdad?, deciden seguir adelante, seguir a la nube cuando la nube se mueve, y seguir a la columna de fuego cuando se mueve y detenerse donde ella se detiene. Pero hay una segunda familia que deciden, no, ¿y para qué seguimos a esa nube? Si esa nube quizás ni no tiene sentido, ni sabe para dónde va. Y deciden mejor, cuando el pueblo se levanta a seguir caminando, deciden quedarse. No, quedémonos aquí y vamos a sobrevivir nosotros. Y cuando ellos se quedan, él cuenta ahí en su historia que de repente la familia se empieza a dar cuenta de que la noche es más helada de lo que recuerdan, que durante el día el sol es más caliente de lo que recuerdan, que el desierto parece ser más terrible cuando están hoy fuera de la nube que cuando estaban bajo la nube. Pues precisamente eso es lo que sucede cuando un hombre o una mujer que dice ser creyente no camina bajo la voluntad del que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Siente que la vida le es más difícil, siente que los problemas lo agobian, siente que no tiene salida, siente que su vida no tiene sentido, siente que pareciera que todo el mundo está en su contra y nada le favorece. Ese es para aquellos que caminan fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de la que es la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Fíjense dónde comienza el orden de Dios, pero luego el orden de Dios baja y dice allí el apóstol: y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cómo es eso? Y yo sé que hay mujeres que son ultra, mega, hiper, super feministas. Es decir, que cuando oyen esto, que el hombre es la cabeza, oyen que dicen la mujer está sujeta, la mujer, ¡ah! Eso es machismo, y se levantan, ¿verdad? Si habláramos caricaturesco, un poco tipo caricatura, sacan el cartel, ve ahí en huelga, estaban en huelga, machismo en la iglesia son machistas. Así se pone. Cuando son ultra feministas. Pero la Biblia no es feminista, ni machista. La Biblia es imparcial. La Biblia es la verdad. La Biblia es la voluntad de Dios. Porque lo que no llegan a entender es las razones de Dios. Por eso yo les leí también el capítulo 3, versículo 16 de Génesis. Porque en qué momento Dios le dice a la mujer: ahora tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cuándo le dice eso? Se lo dice precisamente después de la caída, cuando el hombre y la mujer han caído en pecado. ¿Qué sucede entonces? Porque antes de la caída el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Porque antes de la caída la mujer, su deseo no era para su marido. Cuando habla de su deseo, habla de dos elementos. Una, de su pasión carnal, es decir, la atracción carnal, física, sexual, y la otra es los deseos, los anhelos y sueños. De esas dos cosas está hablando. Es decir, que ahora la mujer, sus sueños y sus anhelos se ven cumplidos atados al hombre. Y también su deseo sexual ahora es atado a su marido. Y por eso Pablo dice, leíamos hace varios sábados atrás, que no se nieguen
ninguno al otro, sino que siempre estén en continua unión marital. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la diferencia? En la creación de Dios, cuando Dios crea el universo y todas las cosas, no había necesidad de un orden. Fíjense que hasta nosotros en nuestra propia naturaleza hablamos de igualdad de todo. O más hoy en día hablamos de la igualdad de género, de la igualdad de razas, de la igualdad de nacionalidades, hablamos de la igualdad económica y de cuánta cosa. Las mujeres están pidiendo igualdad en la política, igualdad en lo laboral, en todo. Y eso está bien, es correcto, la Biblia lo respalda. Pero eso es algo que está inherente en el ser humano, es decir, que está ahí, que no se puede evitar. Que todos queremos ser iguales. Nadie quiere ser más que nadie, vea que nos molesta cuando alguien se cree más que alguien, ¿verdad? Y hasta en cierta manera por eso hay una gran división entre ricos y pobres, porque decimos los ricos, porque son ricos, quieren ver de menos a los pobres, y nosotros pobres, porque somos pobres, deberíamos de ser también ricos, decir. Y yo le digo, Dios quiere a todos ricos, pero en este mundo, lastimosamente, siempre van a haber pobres, por causa del pecado. Él le dijo eso a Judas, acuérdense. Cuando Judas dijo, qué bárbara esta mujer, ese perfume se pudo haber vendido por mucho dinero y habérselo dado a los pobres, y Jesús sabía lo que él pensaba. Él dijo, no te preocupes, le dijo, los pobres siempre los van a tener, mas a mí no me van a tener siempre. Entonces, todas las épocas, en todo el tiempo de la humanidad, siempre han habido pobres y siempre van a haber pobres. ¿Sí? Ahora, pero Dios quiere hacer ricos, claro. Porque el orden de Dios, cuando Él creó todo, Él no pensó en pobres. No. Él no pensó en hacer al hombre más que a la mujer, ni a la mujer más que al hombre. Dios cuando creó el universo y toda la creación, la creó por igual. Éramos iguales. Éramos tan iguales que ni ropa tenían para que se distinguieran, pues. A mí me gusta un cartelito que a veces ponen en las oficinas donde aparecen varios esqueletos así. Y arriba le ponen nombre hombre, mujer, negro, rico, pobre, poderoso, dice. Y así le ponen como en 6. Y solo son los esqueletos, dice. Yo no, y abajo dice la leyenda, yo no veo ninguna diferencia. Y es que es cierto. Quítense la ropa y quítense la piel. En el fondo todos somos iguales. ¿Huesos? Puros huesos. ¿Por qué Dios nos hizo así? Porque Dios también quiere que las cosas sean. Pero ¿qué sucede cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios? Que rompen el orden establecido de Dios de las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer quisieron ser como Dios. Pero al querer ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, lo que se hicieron a sí mismos fue serse menos de lo que ya eran. Y el pecado trastocó todas las cosas. Porque entró el orgullo, porque entró el ego, porque entró la maldad, porque entró el deseo desmedido, entró la codicia, entró la muerte, entró el sufrimiento, entró la enfermedad, cuánta cosa entró. Entonces cuando entró todo eso en la imagen de Dios, en el panorama de la creación de Dios, ¿qué sucedió? Que se desordenó. Por eso yo les he dicho esto. Pecado significa desorden. O sea, el pecado, siempre donde esté, es sinónimo de desorden. ¿Qué es un adúltero? Alguien que en su corazón hubo un desorden en cuanto a sus sentimientos hacia su esposa o a su esposo. ¿Qué sucede con el avaro o el codicioso? Hay un desorden, es un deseo desmedido, está desordenado. ¿Qué sucede con aquellos que son fornicarios? Hay un desorden de su idea de la sexualidad. Todo el pecado es en sí un desorden.
Que es precisamente lo que Pablo está tratando aquí, acuérdense. El orden de la iglesia. Entonces, viene Dios en la vida marital o matrimonial, también hubo un desorden. ¿Qué pasó? Que ahora el hombre y la mujer estarían en una constante lucha por a ver quién dominaba a quién. Porque eso es el ego. El ego es el yo. Y es cuando el hombre se siente y dice, no, yo aquí yo mando, dice, punto, dictador. Y viene la mujer y dice, sí, pues ya vamos a ver quién manda a quién. ¡Pum! El ego de ella también, el yo de ella se entrepone. Y lo que pasa hasta entre medio de los hermanos. ¿Qué es lo que pasó con Caín y Abel? ¿Por qué Caín no se alegró porque la ofrenda de su hermano había sido aceptada? Porque su yo, su orgullo, su pecado le dio envidia. Eso es lo que sucede. Entonces, en la vida marital pasa hoy eso. Y Dios lo sabía. Y Dios lo entendía. Y por eso viene Dios, le dice a la mujer, vaya, tu castigo, le dijo, van a ver, voy a aumentar, le dijo, tus dolores en tus preñeces. Es castigo de Dios. Ese sí. Aumentar los dolores de la... Porque Él mismo lo dice, voy a aumentar los dolores de tus preñeces. Es decir, que la mujer, al dar a luz en el estado natural en que Dios la creó, su dolor iba a ser algo ínfimo, algo sencillo, simple, pero iba a dar a luz tranquilamente. Pero ahora que había caído el pecado, como castigo, iba a aumentar Dios esos dolores. Y las mujeres saben que se siente dar a luz. Que es un dolor indescriptible, según me cuentan. Ahora, pero luego de eso viene Dios, le dice, pero ahora tu deseo va a ser para tu marido. Vea, Dios amarra sus sueños, sus ilusiones, sus anhelos y su pasión sexual a su marido. ¿Por qué lo tiene que hacer así? Porque como el pecado había trastornado el orden de Dios, ahora la mujer podía darse a la liberalidad sexual. Y podía quererse ir sobre encima de su marido, queriendo ella enseñorearse de él. Y bueno, ustedes vean matrimonios hoy en día. Hay matrimonios donde ¿quién es la que dirige todo? La mujer. Y si la mujer dice, no, vamos a hacer esto, van y lo hacen porque la mujer manda. Pero Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque Pablo más adelante nos va a explicar, él dice, porque ¿quién fue engañada? Dice, fue la mujer. Entonces, la mujer es fácil de engañar. ¿Sí? Lastimosamente, aunque la mujer diga, nosotros somos inteligentes más que los hombres, y yo les digo, sí, es cierto. En cuanto a conocimiento de muchas cosas, son más inteligentes. Para las matemáticas, las mujeres son mejores. Vean, en cosas de ciencia, las mujeres son mejores. Pero en cuestiones de inocencia, la mujer es más fácil. Y por eso las mujeres, viene el hombre y le dice, no, si yo te amo, fue un desliz, pero no lo volveré a hacer. Le cree y lo recibe. Y lo vuelve a hacer. No, perdóname, y le roda lágrimas de cocodrilo y la mujer lo acepta. ¿Por qué? Porque la mujer tiene como ese elemento de inocencia que es más fácil de engañar, y por eso Satanás no se fue al hombre para engañarlo. Porque sabía que el hombre se iba a plantar no, pero la mujer no. Porque la mujer es más sencilla. La mujer es más crédula, por decirlo así. Entonces, pero Pablo dice, porque la mujer fue la que fue engañada. Mas el hombre fue el que comió sabiendo. Pero, ¿quién movió al hombre? ¿Quién movió al hombre a comer? Fue la mujer. Es que Dios dotó a la mujer de un elemento. Es que como dicen, que cuando
se suelta un poder, se necesita un poder más grande para dominar a ese otro poder, ¿va? Dios era la cabeza de la creación de Dios. Pero a esa cabeza Dios le puso un freno. Y esa era la mujer. Entonces, ¿qué hizo la mujer con esa capacidad que Dios le había dado? Llevar al hombre a comer. Y ahí, si usted lee en el capítulo 3 de Génesis, van a ver que Dios le dice al hombre, por cuanto oíste a la voz de tu mujer. Ajá. Viera, ahí uno nota que Dios le está diciendo, tú ahí deberías de haber no haberla escuchado. A veces en la vida matrimonial hay que hacer así. El hombre tiene que tener una sabiduría. Por eso Pedro dijo que había que ser sabio para vivir con la mujer. Entonces uno tiene que tener sabiduría cuándo escuchar a la mujer y cuándo no. Porque la mujer, repito, tiene muy buenas ideas. Y hay que seguir las buenas ideas. Pero cuando la mujer se está llevando por la inocencia, ahí el hombre, la astucia, la sabiduría del hombre debe de entrar en juego. Entonces por eso vino Dios, dijo, aquí lo que conviene, que la mujer sea cabeza del hombre. No, dijo Dios. Porque entonces la mujer la va a engañar el diablo y va a ser peor. Y la mujer va a quererse señorear del hombre cuando Dios había creado primero al hombre. Y eso es lo que Pablo alega después acá. ¿Quién fue creado primero? Fue Adán. ¿Y de dónde procedió la mujer? De la costilla de Adán. Entonces viene ahora Dios y dice a la iglesia, ese es el orden por medio del apóstol. Que el hombre sea la cabeza de la mujer. Cuando un hogar se maneja de esa manera, en el orden de Dios, el hogar camina como Dios manda. Ahora, viene el apóstol, termina con esto. Y Dios, la cabeza de Cristo. Oiga eso. Ni siquiera Cristo está sin cabeza. Estamos hablando del Hijo de Dios. Ni siquiera Cristo está sin cabeza. Cuando ustedes leen los evangelios, ustedes van a leer que dicen los evangelios que Él se hizo obediente a Dios hasta la muerte, dice. El ser cabeza o tener cabeza es eso, ser obediente, obedecer. Estar sujeto es eso, obedecer. Ahora, claro, el pecado ha llegado a tal grado que hay hombres que son cabeza del hogar, pero en vez de ser como verdaderamente la cabeza, son unos déspotas. Pero ¿cuál es el objeto de Dios de llamar aquí cabeza al hombre de la mujer y cabeza de la iglesia o del varón a Cristo y a Dios cabeza de Cristo? Se los voy a poner así bien fácil. ¿Alguna vez su cabeza ha decidido algo en contra de su cuerpo? ¿Ah? Si es que cuando tenemos un uñero, lo repensamos por el gran dolor que nos va a provocar, aunque sea en el dedo gordo. ¿Sí o no? ¿Y acaso no es nuestra cabeza que nos dice que cuidemos nuestras manos? ¿Sí o no? ¿Y acaso no es nuestra cabeza que nos invita a cuidar de todo nuestro cuerpo en todas sus áreas? Pues esa es la voluntad de Dios. Que si el hombre es la cabeza de la mujer, que cuide a la mujer. Que cuide en todos los sentidos a la mujer. Como Cristo nos dice después Pablo, en la carta al Efesios, como Cristo ama a la iglesia, dice. Marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama a la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo la cuida. Así nosotros, los casados, los varones, somos llamados a cuidar de nuestras esposas. Así como Cristo también ha de cuidar de nosotros como varones, como iglesia de Cristo. Y así Dios cuida de Cristo también. Ahora, ¿qué pasa ahí? Porque Cristo, siendo Dios también, tiene cabeza. Es que ese es el hilo del orden de Dios.
Recuerden que comencé diciéndoles cómo todo está sujeto a Dios. Entonces nosotros estamos sujetos a Dios cuando yo me sujeto a Cristo y mi esposa se sujeta a mí, así Cristo está sujeto a Dios. Entonces yo estoy también sujeto a Dios por medio de Cristo. Y mi esposa está sujeta a Dios por medio de mí y por medio de Cristo. Y así somos sustentados, uno tras el otro. Uno tras el otro. Ahora, ¿cuál es el fin último? Porque la pregunta sería, hermano, ¿y ese orden hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo va a llegar? Hasta que seamos glorificados juntamente con Cristo. Porque ¿cuál es el fin último de Dios? Dice Efesios que es restablecer nuevamente lo que fue en un principio. Es decir, que el hombre y la mujer lleguen a una relación donde ni uno ni el otro se enseñoree, sino que voluntariamente uno al otro se someta. ¿Sí? No mi apellido, no. Se someta, de someterse. Se someta el uno al otro. Fíjate que es bien interesante leer, estudiar sobre la Trinidad. ¿Cómo funciona la Trinidad? Cómo la Trinidad pueden ser tres personas y ser un solo Dios. Porque la pregunta aquí es, hermano, ¿y alguna vez han estado en desacuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, ellos nunca han estado en desacuerdo. Siempre lo que el Padre decide, el Hijo lo corrobora y el Espíritu Santo también. Y lo que el Hijo también decide, el Padre lo acepta, lo corrobora y también el Espíritu. Cuando hablamos aquí de la doctrina de la Trinidad, hablábamos de eso, ¿verdad? Que aunque nosotros decimos el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu la tercera persona, decíamos, no porque digamos primero, segundo y tercero significa que uno está sometido al otro o uno es menor que el otro. No, no, no. La Trinidad es como un círculo. Porque yo le pregunto en un círculo, ¿cuál es arriba y cuál es abajo? No hay. Un círculo no tiene arriba ni tiene abajo. No tiene. Un círculo, todo es igual. Todo es igual. Así es la Trinidad. Ni uno es más que el otro, ni menos que el otro. Los tres son igual. Pero aunque los tres son igual, vea cómo uno se somete al otro. El Hijo se sometió al Padre a ir a morir a la cruz por la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo se sometió al Padre y se sometió al Hijo por la voluntad de ellos. Pero también así el Señor se sometió al Espíritu. Cuando Él mismo decía que el Espíritu hacía lo que el Padre le mandaba. Y Él hacía lo que Él escuchaba del Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y así el Padre también dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, dijo. Fea. Entonces la Trinidad es así. Así quiere Dios que seamos todos. Que cada uno de nosotros nos sujetemos. Vamos a ver un día un pasaje que nos dice eso, que nosotros los cristianos debemos de someternos los unos a los otros. Igual en la vida marital. A veces el hombre debe someterse a la mujer. Debe sujetarse a veces a la opinión de la mujer. Sobre todo cuando uno sabe que ella tiene razón. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos viviendo la voluntad de Dios. Pero siempre recordando en esta vida de pecado, en este mundo caído, cuál es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Si respetamos el orden de Dios, entonces estamos en rebelión contra Dios. Y a Dios no le agrada la rebelión. Así que oremos, cerremos los ojos. Cierren sus ojos.